Saludos, estimados amigos. Vamos a estudiar ahora el teorema del límite central. El teorema del límite central es útil para calcular intervalos de confianza para la media de una población. Entonces, independientemente de la distribución de la población, la media sigue una distribución normal. Entonces, ese es el teorema. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? El promedio, digamos, el promedio de la muestra de una el promedio de la muestra de una población, ¿sí? El promedio de una muestra sigue una distribución normal, así. El promedio de una muestra sigue una distribución normal, independientemente de la distribución de la población. O sea, puede ser de la distribución de la población. Cuando, pongamos, cuando n, el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, digamos. Grande. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, primero, que el promedio de una muestra es una variable aleatoria. Primero, vamos a hacer eso. Insertar, símbolo, ecuación. Y pongamos el promedio de una muestra, o sea, el y barra, ¿no es cierto? Y barra, ya, sigue una distribución normal. Con una, sigue una distribución normal, ya, sigue una distribución normal, ya, que tiene media y que tiene desviación estándar. Entonces vamos a escribirle ahí, tenemos una media, ¿no es cierto?, de y barra. No, ya vamos a escribir y barra, que es, ¿no? También es una variable aleatoria que es el promedio, ¿sí? Pero ya lo vamos a escribir aquí. Entonces normal, que tiene aquí, a ver, tiene su media, o sea, la media de y barra. Aquí abajo escribimos también, ya, aquí, la media de y barra. Vamos a escribir aquí, ya, la media de y barra, y también tiene, coma, vamos a poner ahí un espacio, su desviación de y barra, ¿cierto? A ver, ahí, y su desviación estándar, o sea, y barra sigue una distribución normal. Bueno, pero ¿qué es y barra? A ver, entonces primero escribamos la variable aleatoria y barra, ¿cómo se calcula? A ver, insertar, símbolo, ecuación, ya. Entonces y barra se lo calcula calculando el promedio, pues, ¿no? El promedio de la sumatoria de las x sobre n. Ahí, la sumatoria de las y en este caso sería, ¿no? Ya, esta sería y barra. Aquí nosotros calculamos el promedio, ¿no es cierto? O sea, el promedio de una muestra sigue una distribución normal. Primero, que el promedio de la muestra es sumatoria de y para n. Entonces sigue una distribución normal, ya, independientemente de la distribución de la población, ¿no es cierto? Este es el promedio de una muestra, y barra. Ya, entonces, ahora la forma de la distribución es normal, que tiene su propia media y la desviación, ya, independientemente. Ya, entonces escribamos cuál sería el dónde. Vamos a poner aquí dónde. Aquí vamos a poner cuál es esta media de la muestra. Bueno, la media de la muestra, control C, insertar, ecuación, control V. Ya, la media de la muestra va a seguir o va a ser la misma muestra, la misma media de la población, pero la desviación estándar es la que va a ser diferente, ¿ya?
Ya, entonces esto lo podemos poner aquí. Bueno, la media de la muestra es la misma media de la población, pero la desviación de la muestra, control C, insertar, símbolo, ecuación, control V, aquí se me viene una comita, puse suprimir, ¿qué pasó? Ahí está. Ya, pero la desviación de la muestra va a ser igual a la desviación de la población dividido para raíz de n, para raíz del tamaño de la muestra. Ahí, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos nosotros que probar. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el intervalo de confianza para la media de una población, ¿no es cierto? Tenemos que transformar la variable aleatoria, la del promedio, ¿no? Entonces, esta será la desviación del promedio. Entonces, depende del tamaño de la muestra, ¿no? Depende con raíz de n. Para el promedio, ¿no? Entonces, este sigma es la desviación de la población, que puede ser uniforme, exponencial o de otro tipo, ¿no? Y la desviación del promedio de la muestra sería la desviación de la población dividido para raíz de n. Entonces vamos a demostrar este teorema. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Vamos a escoger una distribución, una población que tenga una distribución diferente a la normal. Y vamos a calcular una muestra y vamos a ver si la muestra tiene estas características. La población de la muestra converge a la población, la media de la muestra converge a la media de la población, y la desviación de la muestra converge a este número que está acá. Entonces vamos a probarlo con la distribución uniforme, ¿ya? Entonces vamos a probarlo. Entonces tenemos una distribución uniforme, a ver, sea, y aquí vamos a escribir una distribución uniforme, ya. Entonces y vamos a hacer insertar, símbolo, ecuación. Entonces y que siga una distribución uniforme, ¿ya? Ya, ¿qué parámetros necesita la distribución uniforme? Necesita el límite inferior y el límite superior, ¿no es cierto? A, digamos que vaya desde 0 hasta B, que vaya hasta 1, ¿ya? Entonces calculemos para esta la media de la población y la desviación de la población, porque ya son conocidos, ¿no es cierto? Entonces los parámetros para esta población, bueno, los parámetros para esta variable aleatoria uniforme, ¿no es cierto? Los parámetros para esta, o los parámetros de esta variable uniforme, ¿ya? Los parámetros de esta variable aleatoria son, ya. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? La media y la desviación. Entonces, aquí vamos a insertar la media, mu, ¿ya? Será igual a, aquí habíamos ya calculado, ¿no es cierto?, que era A más B, o B más A, pongámosle, B más A sobre 2. Entonces la media de esta variable, de esta variable aleatoria uniforme sería, bueno, 1 más 0, 1 sobre 2, 0,5 sería, ¿no? Control C y B, ¿ya? Entonces esa media, suprimimos, sería 0,5. ¿Ya? O sea, es la media de esa variable aleatoria uniforme. ¿Ya? Ahora calculemos la desviación estándar de esta variable. Ahí puedes poner aquí, ¿no? Hacia Y. Eliminemos aquí y ahí. ¿Ya? Entonces tenemos una variable aleatoria que es uniforme. Entonces los parámetros son la media, 0,5, y ahora vamos a calcular la desviación de esa población. Insertar una ecuación. Entonces el sigma sería igual
a la raíz, ¿no es cierto? De b menos a al cuadrado sobre 12 parece que era. Sí, a ver, lo que era lo que habíamos calculado nosotros, la varianza, y de ahí sacamos la raíz, ¿no? Entonces vamos a escribir, a ver, cómo era la de la varianza, a ver. Sigma cuadrado. Esta era la que habíamos calculado, ¿no? Cuando vimos la distribución uniforme, nosotros calculábamos este sigma cuadrado y dijimos que esto era igual a sobre 12, era aquí, y acá era b menos a al cuadrado, ¿no? Cuadrado, aquí b menos a al cuadrado sobre 12. Este era sigma, ¿no es cierto? Sigma cuadrado. Pero a nosotros nos interesa sigma. ¿Ya? Bueno, podríamos calcularlo ahí y después sacarle raíz, ¿no? O sacarle raíz en este momento y quedaría b menos a sobre raíz de 12, ¿no? Podríamos hacer cualquiera de las dos cosas. Y si sacamos raíz a ambos lados, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría sigma? A ver, insertar ecuación. Sigma sería igual, y aquí damos la fracción, ya abajo escribamos la raíz de 12 y arriba solo escribamos b menos a. Así quedaría ya sacando raíz, ¿no? Esa sería la varianza y esta sería la de sigma. Bueno, entonces hagamos ahí ya algo similar. Control C, control V. Aquí suprimamos esto, pongamos por aquí una lineecita, porque vamos a calcular el sigma, que es lo que nos interesa. Entonces esto sería igual b menos a 1 menos 0, 1 dividido para la raíz de 12. Ya, esa sería entonces la desviación estándar. Aquí mostremos menos decimales, ya, ahí, 0,29 con 2 decimales. Llevamos hasta 2 decimales, ya. Ahí, ya, 0,29. Entonces, esta es la población. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que la muestra aleatoria, ¿ya?, va a tener la misma media de la distribución, o sea, 0,5, ¿ya?, y que la desviación de la muestra va a ser sigma sobre raíz de n, o sea, va a ser 0,29 dividido para la raíz del tamaño de la muestra que nosotros pongamos, ¿no? Entonces, esa sería la desviación estándar de la muestra, ¿no? 0,29 para raíz de n. Entonces, ahí nosotros podríamos calcular el intervalo de confianza para ese promedio. ¿Por qué? Ya tenemos la desviación. Entonces, bueno, generemos la variable aleatoria, ¿no? Entonces, generar una variable aleatoria, ¿ya? Generar muestras, ya, generar muestras, bueno, generar algunas muestras, ¿no? Generar algunas muestras de tamaño 5. Generar algunas muestras de tamaño 5, las muestras de esta distribución, ¿sí? Generar algunas muestras de tamaño 5. ¿Cuántas vamos a generar? Podrían ser unas 50 muestras, ¿no? Por ejemplo, 50 muestras. Bueno, ya. Por ejemplo, 50 muestras. Entonces vamos a generar aquí 50 muestras de tamaño 5 de esta distribución uniforme. Entonces se nos va a salir bastante ancho. Entonces, para imprimir, no vamos a imprimir todo, sino nomás estas partes que están acá, ¿no? Entonces, pero sí las vamos a generar todos. Ahí podemos ocultar, inclusive, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos en el menú de análisis de datos. Generar muestras aleatorias, ¿no es cierto? Aceptar. Ya, entonces, ¿cuántas variables? Dijimos 50.
de 5, de tamaño 5, la distribución uniforme, ya desde 0 y 1 está bien. Iniciar con, aquí pongamos 1, 2, 3, la muestra, la semilla, ¿no? La semilla de la generación de números aleatorios. Ya. El rango de salida, y empezamos a ponerlas desde aquí. ¿Ya? Aceptar. Entonces ahí tenemos 50 muestras de tamaño 5. Entonces, si yo vuelvo a generar ya las 50 muestras de tamaño 5 con la misma semilla 1, 2, 3, va a salir los mismos conjuntos de números. Ya. Pero si hago con diferente, sin ponerle la semilla, cada vez que yo lo haga, va a salir uno diferente. Entonces vamos a poner una linecita abajo, ¿ya? Y vamos a calcular el promedio de cada una de estas, ¿ya? Y esa es la variable aleatoria llevar, ¿no? Entonces promedio de estos 5 números. Mire, este salió 0,20. Ya, hasta ahí. Ya, este salió 0,5, 0,38. Hay unos encima de 0,5, 0,6, 0,51. O sea, pero mire que el promedio de todas estas muestras, tiene que ser 0,5, lo que está indicando aquí. Y la desviación estándar de todas estas muestras tiene que ser 0,29 para raíz de n. Entonces vamos a calcular y vamos a comparar, ¿ya? Entonces, a ver, calculemos primero el promedio, ¿ya? El promedio de toda esta población. X barra sería, ¿no es cierto? Entonces los estadísticos, digamos, ¿no? X, y bueno, Y barra sería para este caso, que estamos utilizando nosotros Y. ¿Ya? El Y barra. Promedio, ¿no? Ya. Con minúscula. Ya el promedio. Y barra. Podemos escribirlos aquí. Ahí. Entonces el promedio de todo este conjunto de datos, ¿no? De aquí hasta allá. Cierro. Enter. Ya, ¿ve? Sí, se aproxima a la media de la población, ¿ya? 0,5. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar de la muestra, ¿no? Este sigma de Y barra. Bueno, la media de Y barra es este Y barra, ¿no? Aproxima. Y el de acá tiene que aparecer ese sigma, ¿no? Y la desviación de Y barra, la desviación del promedio, bueno, escribamos ahí como está ahí, ¿ya? S sería este, ¿no? Insertar la ecuación, ¿ya? El S, la desviación estándar de la muestra. Debe tender a ese número. A ver, vamos a calcular entonces. Desviación estándar de la muestra. Seleccionamos el conjunto, ¿no? Shift, Control, la flechita hacia la derecha y agrupa todo, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Entonces ya calculamos la desviación de la muestra y calculamos el promedio de la muestra. Entonces, el promedio de la muestra tiende al promedio de la población, 0,50, y ahora calculemos, de acuerdo a la teoría, cuál debería ser. Nos debería dar algo similar a 0,14, ¿no? Ese. Entonces acá tenemos sigma, ¿no? Entonces calculemos la desviación de Y barra, que es sigma sobre raíz de n, ¿no es cierto? Bueno, eso debimos haberlo calculado antes. Generar algunas muestras de tamaño 5. Entonces insertemos aquí dos líneas. Insertar dos líneas. Entonces aquí diría, entonces la desviación muestral
muestral para la desviación para muestras de tamaño 5, ¿ya? Desviación estándar para muestras de tamaño 5 es, ya, entonces vamos a calcularla aquí y vamos a comparar con la muestra, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no? Control C, Control V, eso es lo que tenemos que calcular aquí, ¿no? Insertar. ¿Ya? Ya, Control C, V. Esto es lo que tenemos que poner acá abajo. Suprimamos y hagamos el cálculo. ¿Ya? Sería igual a la desviación de la población dividido para raíz de n, 5. ¿Ya? Si da, ¿no? Si se aproxima, ¿no? 0,13 y la desviación muestral es 0,14. Entonces sí tiende, ¿ya? A bueno, todo esto acá lo ocultamos para imprimir sin ningún inconveniente. Ya, hasta ahí ocultar, ¿no? O sea, sabemos que ahí tenemos 50 muestras de tamaño 5. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos visto que bueno, y podemos llevar un histograma, inclusive, ¿no? Un histograma de todos para ver si la distribución es normal, ¿no? A ver, y la forma de la distribución, estadísticos. Entonces, aquí insertemos aquí. Entonces veamos la forma de la distribución. Veamos la distribución muestral, la forma de la distribución de probabilidad de la muestra. Entonces nosotros queremos hacer un histograma, ¿no? De este conjunto de datos. Bueno, no sé si oculto lo seleccionemos, entonces mejor mostrar, pongámosle. Ya. Entonces, a todo este conjunto de datos vamos a hacer un histograma. Pero las clases, escogemos las clases. Ya. O no es necesario. A ver, hagámoslo sin escoger las clases ya. Seleccionemos todo. Insertar. Gráficos recomendados. No nos sale el histograma, ¿no? Simplemente nos sale cancelar todos los gráficos, histograma, ahí sí, ¿no? Si cogemos ahí todos los gráficos, histograma, ya ahí nos muestra, ¿no? Aceptar. Ya, entonces cortémoslo de ahí, control X, y vamos a ponerlo acá, control V. Entonces sí sigue una distribución normal, ¿no? Ahí automáticamente le calculó el número de clases, ¿no? Ya, y los estadísticos, insertemos aquí estas tres filitas para que salga eso abajo. Y bueno, el gráfico se alargó también. Ya. Ya, entonces ahí está verificado. Ocultemos todo esto que está acá. Todos estos datos que nosotros generamos, vamos a ocultarlos. Ocultar. Ya. Oculté y ahora nomás salió 2. ¿Qué pasó? Control Z. Mostrar. Bueno, qué raro, ¿no? Entonces, bueno. Dejemos ahí nomás y a la hora de imprimir nomás seleccionamos esta parte que está acá. Ya, entonces ahí estaría, ¿no? Sí sigue una distribución normal, ¿no? Sí tiene esta forma normal donde se tienen pocos promedios en los lados y bastantes promedios en el centro, ¿no? Entonces inclusive podríamos hacerlo con la función del histograma,
de análisis de datos y con clases, ¿no? Veamos si lo podemos hacer ya. Entonces escribamos aquí clases, bueno acá, a ver si nos sale clases. Entonces las clases vamos a poner 0.2 y aquí vamos a sumarle al anterior, vamos a sumarle 0.2 más, ¿ya? 2, 4, 1, ¿no? A esta inclusive ni siquiera necesitamos. Ya, entonces veamos. Datos, análisis de datos, histograma, aceptar. El rango de entrada sería todos estos números que están aquí, ¿no? Hasta ahí. El rango de clases sería estos números que están aquí. Ya, rótulos no seleccioné, rango de salida, digamos que empezamos a poner de aquí, ya, y que hará el gráfico también y pongámosle aceptar. Ya, si salió, mire, 1, 13, 21, 14, 1, y el gráfico tiene que estar acá arriba, ¿no? Aquí está el gráfico. Ya, entonces borremos, si este que está acá, borremos todo esto que está aquí, control X, peguémoslo acá, control V, y aquí peguemos el histograma que lo saqué, que acá está, control X, ya, y aquí peguémoslo, control V. Entonces acomodémoslo un poquito aquí, suprimamos eso. Entonces sigue una distribución normal, ¿no es cierto? Ya, y los estadísticos, control X, control V. Ya, ahí estaría, ¿no? Entonces, verificado, ¿no?, que el promedio de la muestra, aunque la muestra no sigue una distribución, aunque la población no sigue una distribución normal, ¿no? La población es una distribución uniforme, ¿no? Se distribuye por igual entre cada conjunto, ¿no? Podemos, la distribución de la población podríamos hacer, es una población uniforme, 0,5, ¿no? Todos tienen 0,5 la densidad, pero el promedio, mire, el promedio se concentra en 0,5, ¿no? Entonces, tiene bastante en el centro y pocos en los extremos. Y los estadísticos serían que el promedio de la muestra es el mismo promedio de la población, ¿no? Este sería el estimador puntual, 0,5 de la población, y el estimador por intervalo, pues aquí nosotros tendríamos que trabajar con esta desviación, ¿no? 0,14 del promedio, ¿no? Entonces la distribución del promedio sería una distribución normal con esta media y esta desviación, ¿no? Entonces el intervalo de confianza del 95% tendríamos que calcularlo, no, sí, el 95% era, acuérdense, ¿no?, de la clase pasada. El 95% sería 0,5 más menos, ya, con el 95% el sigma, ¿no?, el valor del eje era 1,96, ¿no? 1,96 por 0,14, ya, y tendríamos los valores, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho la práctica del teorema del límite central, donde hemos demostrado que la desviación del promedio sigue una distribución normal con desviación estándar sigma sobre raíz de n. Entonces, cuando yo quiero calcular el intervalo de confianza para el promedio, utilizo esta formulita que está aquí. Vamos a poner en un recuadrito esto, que es lo importante. Formas, rectángulos, digamos con bordecitos redondeados, que vaya de aquí hasta acá. Este es el importante, ¿no? Ahí. El relleno, formato dice aquí, relleno, sin relleno no dice por ahí, ese es blanco, sin relleno, ahí se ve lo de atrás, ¿no? Y el borde, bueno, dejémoslo ahí, listo.
eso sería todo por ahora. Veamos cuánto tiempo hemos utilizado. 30 minutos para verificar. Podríamos probar con otra distribución, ¿no? ¿Cuál más tenemos ahí? Binomial, tenemos discreta, una distribución discreta. Bueno, eso lo haríamos en una próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Cierto, vamos a hacer la designación del área de impresión, ¿no es cierto? Disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. Ya, entonces, imprimir o guardar, ¿no? Imprimir, ya, como PDF. Aquí está la página de la práctica, ¿no? Entonces, imprimamos. Y tarea 11. Teorema del límite central. Ya. Listo. Entonces esa tarea en su debido momento la tienen que subir al aula virtual. Muchas gracias.